La lluvia golpeaba la ventanilla del taxi. Eran como acusaciones que no podía responder. Mis manos temblaban mientras contaba el dinero de nuevo. Billetes húmedos, pegados entre sí. 340. Era todo lo que logré tomar del fondo de emergencia. Estaba escondido en el libro de cocina de mi abuela. Lo tomé antes de que Greor llegara a casa temprano. Apoyé la palma de mi mano en el cristal frío. Veía las luces de Milán desdibujarse en manchas de acuarela. Detrás de mí, en algún lugar de esa enorme ciudad, estaba el apartamento. Lo había compartido con él durante 18 meses. El lugar donde su amor se había convertido lentamente en obsesión. Donde los cumplidos se volvieron críticas. Donde el cuidado se convirtió en control. Señorina, la voz del conductor me sacó de mis pensamientos. Hemos llegado. El Hotel Armisia se alzaba ante nosotros. Parecía una fortaleza de cristal y acero. Su elegante fachada estaba iluminada por luces doradas. Parecían prometer un santuario. Demasiado caro. Mucho más caro para alguien que huía con una maleta hecha a toda prisa y 300 euros. Pero ese era precisamente el punto. Greor nunca pensaría en buscarme en un lugar como este. Le pagué al conductor con dedos temblorosos. Le di de más por mi prisa de escapar. Me sentía expuesta y visible en la calle. El vestíbulo me abrazó con su calidez. Olía a cuero y sándalo. Era un fuerte contraste con la fría lluvia de afuera. Mis zapatillas chirriaban sobre suelos de mármol. Probablemente costaban más que todo mi armario. La recepcionista de noche era una mujer elegante de unos 50 años. Tenía el pelo con mechas plateadas. Me evaluó con discreción profesional. Yo sabía lo que veía. Una mujer de 26 años en vaqueros y con una chaqueta empapada. El rímel probablemente corrido por llorar en el taxi. Llevaba una bolsa de lona que gritaba desesperación, no vacaciones. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Solo por esta noche. Consultó su ordenador. Su expresión no revelaba nada. Tenemos una habitación estándar disponible por 280 euros. Era casi todo lo que tenía. Pero, ¿qué otra opción me quedaba? No podía ir con amigos. Greor los conocía a todos. Mi familia estaba en Verona, demasiado lejos para llegar esta noche. Y el refugio para mujeres. Los había llamado 2 veces en el último mes. Siempre colgaba antes de que respondieran. Era incapaz de admitir que necesitaba ayuda. La tomaré. Mientras contaba los billetes, mi teléfono vibró. Se me encogió el estómago incluso antes de mirar. Greor, ¿dónde estás? Greor, Valentina, esto no es gracioso. Vuelve a casa. Greor, sé que estás enfadada, pero podemos hablar de esto. Greor, no me hagas ir a buscarte. El último mensaje hizo que mis manos temblaran tanto que casi se me cae el teléfono. Los ojos de la recepcionista se desviaron hacia la pantalla. Luego volvieron a su neutralidad profesional. ¿Está todo bien, señorina? Forcé una sonrisa que se sintió como porcelana agrietándose. Bien, solo ha sido un día largo. Me entregó una tarjeta de acceso. Su mirada se detuvo en mi rostro con algo que podría haber sido comprensión. Habitación 412. Los ascensores están a su derecha. Si necesita cualquier cosa durante su estancia, no dude en llamar a recepción. El énfasis en cualquier cosa se sintió deliberado. Era un salvavidas extendido sin hacer preguntas. Gracias. El viaje en ascensor se sintió eterno. Mi reflejo en las paredes de espejo mostraba a una extraña. Pálida, con los ojos hundidos, el pelo pegado al cráneo. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? La vibrante estudiante de arte, que reía con facilidad y confiaba libremente, parecía alguien de otra vida. La habitación 412 era sencilla pero impecable. Paredes color crema, ropa de cama gris perla. Un pequeño escritorio junto a la ventana con vistas a la ciudad empapada por la lluvia. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y arrastré una silla debajo de la manija por si acaso. Solo entonces me permití respirar. La ducha estaba casi dolorosamente caliente. Lavó la lluvia y la sensación persistente de las manos de Greor en mis hombros esa mañana, apretando demasiado fuerte mientras me preguntaba dónde había estado, con quién había hablado, por qué llegaba tarde del trabajo.
La galería donde trabajaba a tiempo parcial se había convertido en mi único escape. Esas pocas horas en las que podía fingir que mi vida era normal. Salí envuelta en la lujosa bata del hotel. Finalmente me permití evaluar el daño. Un moretón florecía en la parte superior de mi brazo. Era de donde me había agarrado hacía 3 días. No era el primero. Nunca en un lugar visible. Greor era cuidadoso en ese sentido. Mi teléfono continuó con su zumbido persistente. Greor, estoy preocupado por ti. Greor, tu jefa dijo que te fuiste temprano del trabajo. ¿Estás enferma? Greor, Valentina, contéstame. Greor, hablé con Marco. Dijo que te vio subir a un taxi con una maleta. Marco, nuestro vecino, el amigo de Greor. Por supuesto que había estado vigilando. Greor, sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Sabes que no puedes sobrevivir sin mí. La peor parte es que una parte terrible y rota de mí se preguntaba si tenía razón. Me quedaban 60 euros. No tenía familia cerca. Pocos amigos que no se hubieran alejado lentamente mientras Greor me aislaba. Un trabajo a tiempo parcial que apenas cubría mi parte del alquiler. Pero tenía algo más valioso. Me había ido. Finalmente, después de meses de decirme a mí misma, mañana, la próxima semana, cuando ahorre suficiente dinero. Por fin había salido por la puerta. Apagué el teléfono. El repentino silencio fue a la vez liberador y aterrador. La habitación del hotel se sentía surrealista en su tranquilidad. Sábanas limpias que olían a lavanda. Un silencio roto solo por la lluvia contra el cristal. Seguridad, aunque fuera temporal, aunque fuera cara. Debería haber dormido. El agotamiento pesaba en cada uno de mis miembros. En cambio, me quedé de pie junto a la ventana, observando la ciudad respirar abajo. En algún lugar ahí fuera, Greor estaba buscando. Lo conocía lo suficiente como para saber que no aceptaría simplemente mi ausencia. Llamaría a mi trabajo, a mis amigos, quizás incluso a la policía. Se presentaría como el novio preocupado de una mujer inestable. Para la mañana, necesitaba un plan. La voz de mi abuela resonó en mi memoria, con su marcado acento siciliano. Valentina mía, cuando te sientas atrapada, recuerda, incluso la puerta más pequeña puede conducir a la libertad si eres lo suficientemente valiente para cruzarla. Esta habitación de hotel era mi puerta. Mañana averiguaría a dónde conducía. Justo me la estaba metiendo en la cama cuando unas voces en el pasillo me hicieron helar. Voces masculinas hablando en un italiano rápido, demasiado bajo para que yo pudiera entender las palabras. Mi corazón martilleaba mientras los pasos se detenían fuera de mi puerta. Un instante de silencio. Luego siguieron adelante, desvaneciéndose por el pasillo. Paranoia, me dije a mí misma. Solo son otros huéspedes. Esto es un hotel. La gente va y viene. Pero aún así, volví a arrastrar la silla debajo de la manija de la puerta. El sueño, cuando finalmente llegó, fue intermitente y lleno de pesadillas. Greor encontrándome. Greor arrastrándome a casa. La voz de Greor prometiendo que no volvería a pasar, que cambiaría, que yo le había obligado a hacer esto al irme. Me desperté de un sobresalto con la pálida luz de la mañana. Se filtraba a través de las ventanas lluviosas. Mi teléfono, cuando lo encendí, mostraba 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de texto, 3 mensajes de voz que no me atrevía a escuchar, y un mensaje de un número desconocido. Sé dónde estás. Voy a llevarte a casa, a donde perteneces. El teléfono se me resbaló de los dedos sin fuerza. Me había encontrado de alguna manera. Imposiblemente, Greor me había encontrado. Estaba metiendo ropa en mi bolsa con manos temblorosas. Fue cuando la lógica finalmente penetró el pánico. ¿Cómo podía saber qué hotel? Milán tenía cientos, a menos que Marco, el vecino que me vio irme. Si Greor lo había presionado, amenazado, Marco podría haber recordado algo. La compañía de taxis. Solo había unas pocas que daban servicio a nuestro barrio. Tenía que irme ahora, antes de que él llegara. Pero, ¿a dónde iría con 60 euros y ningún lugar seguro donde esconderme? El teléfono del hotel en la mesita de noche sonó, estridente e inesperado. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. Sonó de nuevo y de nuevo. Con manos temblorosas, levanté el auricular. «Señorina Ricci».
La voz de la recepcionista era profesional, pero tenía un matiz que no pude identificar. Hay un caballero en el vestíbulo preguntando por usted. Dice que es su novio. Está bastante insistente. Mi voz salió apenas como un susurro. No le diga que estoy aquí, por favor. Una pausa, y luego, en voz baja. Ya me ha mostrado una fotografía. Sabe que está registrada. La habitación dio vueltas. Me agarré al borde del escritorio para sostenerme. Voy a llamar a seguridad, continuó ella. Pero señorina, quizás debería hablar con la gerencia. Hay un ascensor de servicio en el cuarto piso, a la este. Pueden ayudarla a salir discretamente. No estaba pensando con claridad. Actuaba puramente, por instinto, mientras agarraba mi bolsa y huía al pasillo. El ascensor de servicio, a la este. Mis pies me llevaban en piloto automático. Mis zapatillas silenciosas sobre la alfombra afelpada. Casi choqué con él. Un hombre salió de una puerta marcada como privado. Vestía impecablemente un traje gris oscuro a pesar de la hora temprana. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro peinado hacia atrás. Su rostro podría haber sido tallado en mármol de Carrara. Sus ojos, de un gris tormenta y penetrantes, se fijaron en mí. Tenían una intensidad que me dejó helada. Está huyendo, observó él. No es una pregunta. Su voz tenía el acento culto del norte de Italia. Cada palabra estaba colocada con precisión. Necesito el ascensor de servicio. Mi voz temblaba. Por favor, mi exnovio está abajo y yo sé quién está abajo. Se hizo a un lado, señalando el ascensor detrás de él. Venga. Dudé. Todo en este hombre gritaba un peligro de un tipo diferente al de Greor. Poder, control, una autoridad que esperaba obediencia. Unas voces resonaron desde el pasillo principal. La voz de Greor, alta y enfadada. La decisión se tomó sola. Seguí al extraño hasta el ascensor. El ascensor de servicio descendió en silencio. Solo se oía el zumbido mecánico de los cables y mi respiración agitada. El hombre a mi lado permanecía perfectamente quieto. Su presencia llenaba el pequeño espacio como el humo, visible pero imposible de ignorar. Gracias, logré decir, por ayudarme. Su boca se curvó ligeramente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Todavía no la he ayudado, señorina. Simplemente he pospuesto lo inevitable. El ascensor se abrió a un pasillo que nunca había visto. Claramente solo para el personal, a juzgar por el suelo industrial y las duras luces fluorescentes. Me guío con una mano en la parte baja de mi espalda. Posesivo, pero no a la fuerza. Al final del pasillo había una puerta sin marcar. La oficina de detrás era inesperadamente elegante. Ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte matutino de Milán. Muebles de cuero dispuestos alrededor de una chimenea que crepitaba con llamas reales. Estanterías llenaban una pared con volúmenes en italiano, inglés y lo que parecía ruso. Siéntese. Señaló una silla cerca del fuego. Está temblando. No me había dado cuenta, pero tenía razón. La adrenalina estaba dando paso al shock. Me dejó temblando como una hoja al viento. Sirvió un líquido ámbar de un decantador de cristal. Me puso el vaso en las manos. Beba. Le ayudará. No bebo. Son las 10 de la mañana. Soy consciente. Un fantasma de diversión asomó a sus rasgos. Piense en ello como algo medicinal. El whisky me quemó al bajar, pero un calor se extendió por mi pecho. Estabilizó mis manos. Lo estudié bien por primera vez. Tendría unos 30 y tantos años, con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Su traje era hecho a medida, su reloj discreto, pero sin duda caro. Todo en él hablaba de riqueza y poder. ¿Quién es usted?, pregunté. Alessio Lombardi. Se acomodó en la silla frente a la mía. Sus movimientos eran controlados y deliberados. Soy el dueño de este hotel. La comprensión llegó de repente. Usted es el jefe de la gerente, por eso ella lo llamó. Sofía ha trabajado para mí durante 15 años. Sabe cuándo involucrarme en situaciones delicadas. Su mirada era firme, evaluadora. Su novio está actualmente en mi vestíbulo montando una escena. Le ha mostrado a mi personal una fotografía. Ha afirmado que usted es mentalmente inestable.
Ha amenazado con llamar a la policía si no le damos el número de su habitación. La vergüenza me quemó por dentro. Lo siento. No quería traer problemas a su hotel. Me iré. ¿E ir a dónde? La pregunta fue suave pero directa. ¿Tiene algún lugar seguro? Aparté la mirada, incapaz de encontrarme con esos ojos penetrantes. Encontraré algo, con 60 euros y un hombre que ya la ha localizado aquí. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Valentina Ricci, 26 años, asistente de galería a tiempo parcial. Alquila un apartamento en el distrito de Isola con Gregor Sokolov, sin familia en Milán. Hizo una pausa. ¿Me falta algo? La sangre se me fue de la cara. ¿Cómo sabe todo eso? Es mi trabajo saber quién se aloja en mi hotel. Su tono sugería que esto era totalmente razonable, especialmente cuando llegan empapados y asustados en mitad de la noche, pagando en efectivo por una habitación que claramente no pueden permitirse. Eso no le da derecho a investigarme. No, asintió él, pero me da la información necesaria para ayudarla. Si quiere mi ayuda, ¿por qué ayudaría a una extraña? Algo parpadeó en sus ojos. Desapareció demasiado rápido para interpretarlo. Digamos que no aprecio a los hombres que aterrorizan a las mujeres. Es malo para el negocio, malo para el karma. La ironía de su frase me hizo reír. Un sonido agudo y frágil. El karma. Esa es su preocupación. Entre otras cosas. Se levantó, moviéndose hacia la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Su greor es persistente. Mi seguridad lo ha escoltado fuera 2 veces. Ha amenazado con acciones legales. Ha afirmado que usted le robó. Ha insinuado que está mentalmente enferma. Creativo. Le concedo eso. No se detendrá. La certeza se apoderó de mí como un sudario. Nunca lo hace. Esperará fuera. Me seguirá cuando me vaya. O lo hará. No pude terminar el pensamiento. Ayesio se giró. La luz de la mañana perfilaba su figura. Y si no se fuera, no puedo permitirme otra noche. Apenas pude pagar la de anoche. No estoy hablando de pago. Ayesio volvió a su silla, acomodándose con la cuidadosa gracia de un depredador. Le propongo un acuerdo. Las alarmas sonaron en mi mente. Había oído hablar de acuerdos antes. Historias susurradas de otras mujeres sobre hombres ricos que ofrecían ayuda que venía con condiciones. ¿Qué tipo de acuerdo? El hotel acogerá una serie de eventos privados durante las próximas 3 semanas. Exposiciones de arte, subastas benéficas, reuniones corporativas. Necesito a alguien que entienda de arte, que pueda hablar inteligentemente con los invitados, que no se sienta intimidada por la riqueza o el estatus. Su mirada se encontró con la mía. Tiene una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia. Ha trabajado en la gallería moderna durante 2 años. Es exactamente lo que necesito. ¿Cómo sabe lo de mi licenciatura? Es mi trabajo saber cosas. Descartó mi preocupación como si fuera humo. El puesto incluye alojamiento aquí en el hotel, comidas y un salario de 2.000 euros por semana. 3 semanas, 6.000 euros en total. La cantidad me dejó atónita. Apenas ganaba eso en 3 meses en la galería. ¿Por qué tanto? Porque el trabajo exige discreción, profesionalismo y la capacidad de tratar con personalidades difíciles. Representará a mi hotel ante algunas de las personas más influyentes de Milán. Hizo una pausa. Y porque necesita suficiente dinero para desaparecer de verdad cuando esto termine. Si eso es lo que elige. La honestidad me desarmó más que cualquier dulce promesa. ¿Cuál es el truco? El truco, dijo él, reclinándose en su silla, es que será visible. Estos eventos son fotografiados, cubiertos por las páginas de sociedad. Su greor sabrá que está aquí. La verá prosperar mientras él se enfurece impotente afuera. Eso no es un truco, dije lentamente. Eso es un cebo. Quiere usarme para provocarlo. Quiero demostrar que ya no tiene poder sobre usted. La voz de Ayesio tenía un filo ahora, algo frío y agudo bajo el tono oculto. Hombres como él se basan en el miedo. Rompen espíritus porque las cosas rotas no se defienden. Pero usted no está rota, ¿verdad, Valentina? Pensé en los moretones, en la ansiedad constante, en la forma en que había aprendido a anticipar sus humores, como si leyera los patrones del clima.
Me siento bastante rota. Sentirse rota y estar rota son cosas diferentes. Se levantó, extendiendo su mano. Se subió a ese taxi. Encontró este hotel. Está aquí sentada negociando términos en lugar de derrumbarse en la impotencia. Eso no es estar rota. Eso es sobrevivir. Sus palabras encontraron grietas en mi armadura. Grietas que no sabía que existían. Miré su mano extendida. Sabía que esta decisión lo cambiaría todo. Trabajar para Alessio Lombardi significaba seguir siendo visible, seguir siendo localizable. Significaba confiar en un extraño que investigaba a sus huéspedes y hablaba de karma mientras sus ojos guardaban secretos. Pero también significaba 3 semanas para planificar, para ahorrar, para convertirme en alguien que Greor no pudiera reconocer. Le tomé la mano. Su agarre fue firme, cálido, sellando un pacto que no entendía del todo. Excelente. Me soltó y se dirigió a su escritorio. Sacó un documento legal con una eficiencia que sugería que lo había preparado antes de que yo aceptara. Contrato de trabajo estándar. La habitación 806 será suya durante este tiempo. Es una suite, en realidad. Más espacio que la 412. Mejor vista. Haré que suban sus pertenencias inmediatamente. No tengo mucho que subir, entonces no tardará mucho. Deslizó el contrato sobre el escritorio con un bolígrafo. Léalo con atención. No hago negocios con gente que firma a ciegas. Escaneé el denso lenguaje legal. Me sorprendió encontrarlo sencillo. Términos de empleo, cláusulas de confidencialidad, condiciones de terminación. Nada abusivo, nada que activara las alarmas. La cláusula de confidencialidad, noté. ¿Qué es exactamente lo que no debo discutir? Identidades de los huéspedes, conversaciones que escuche, asuntos de negocios de los que pueda enterarse. Práctica estándar en la industria hotelera. Su expresión no reveló nada. Mis clientes valoran su privacidad. Firmé cada letra de mi nombre. Se sintió como una pequeña rebelión contra la certeza de Greor de que volvería arrastrándome. ¿Cuándo empiezo? Esta tarde, a las 6. Hay una visita privada en el espacio de la galería en el segundo piso. Artistas italianos contemporáneos, muy exclusivo. Necesitaré que circule, que entable conversación con los invitados sobre las obras, que conecte a posibles compradores con el trabajo. Consultó su reloj, un gesto que empezaba a reconocer como habitual. Eso le da 8 horas para descansar, prepararse y familiarizarse con los artistas que presentamos. Necesitaré ropa. Miré mis vaqueros y mi chaqueta arrugada. Algo apropiado. Hay una boutique en la planta baja. Dígales que pongan lo que necesite en mi cuenta. Levantó una mano antes de que pudiera protestar. Considérelo un gasto de uniforme. No puede representar al hotel en zapatillas. La mañana pasó en una neblina de lujo surrealista. La habitación 806 era en efecto una suite. Sala de estar, dormitorio, baño de mármol con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Mi lamentable bolsa de lona parecía absurda en el vestidor. La boutique resultó igualmente desorientadora. La gerente, una mujer elegante llamada Carla, no mostró sorpresa cuando mencioné la cuenta del señor Lombardi. Preparó conjuntos con una eficiencia despiadada. Vestidos de cóctel en tonos joya, pantalones de sastre, blusas de seda, tacones que hacían que mis pies parecieran elegantes en lugar de torpes. Para la visita de esta noche, dijo, sacando un vestido azul medianoche que brillaba como el agua. Esto con los Louboutin, discreto, pero impactante. El señor Lombardi aprecia la elegancia por encima de la ostentación. ¿Viste a mujeres para él a menudo? Algo parpadeó en su rostro. Visto a mujeres para los eventos del hotel a menudo. No es lo mismo, pero la forma en que lo dijo me hizo dudar. De vuelta en la suite, intenté descansar como Alessio había sugerido, pero el sueño seguía siendo esquivo. Mi teléfono, todavía apagado, se sentía como una granada en la mesita de noche. Finalmente, lo encendí, preparándome para el inevitable ataque. 47 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto, los mensajes de voz que todavía no me atrevía a escuchar. Greor, sé que estás en el Armisia. La recepción no me dirá tu habitación, pero esperaré.
Greor, no puedes esconderte de mí. Greor, hablé con tu jefa. Estás despedida, por cierto. No le gustan los empleados que abandonan sus turnos. Ese me revolvió el estómago. La galería había sido mi santuario, mi escape. Pero no podía pensar en eso ahora. Greor, Valentina, deja este juego infantil. Te perdono por huir. Sal y hablaremos. Greor, te estás poniendo en ridículo. Quédate ahí. A ver cuánto duras sin mí. El último mensaje, enviado hacía una hora, tenía un tono diferente. Greor, no me iré de Milán sin ti. Eres mía. Borré cada mensaje, bloqueé su número. Inmediatamente me sentí liberada y aterrorizada. Cortar con él se sintió como cortar una amarra en una tormenta. Libertad y peligro a partes iguales. A las 5 empecé a prepararme para la noche. El vestido azul medianoche me quedaba perfecto. Resaltaba curvas que había olvidado que tenía bajo las constantes críticas de Greor. Los tacones añadían 7 centímetros. Cambiaban mi postura, mi confianza. Maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar las ojeras, la palidez, el miedo. La mujer en el espejo se parecía a alguien que solía conocer, alguien en quien podría volver a convertirme. Un golpe en la puerta hizo que se me disparara el pulso. A través de la mirilla vi a un joven con uniforme del hotel. Señorita Ritchie, el señor Lombardi me envió para escoltarla a la galería. El espacio de la galería en el segundo piso me dejó sin aliento. Techos altos, iluminación perfecta, paredes pintadas en tonos neutros cálidos que hacían que las obras de arte cantaran. 20 piezas de 10 artistas italianos contemporáneos, cada una más impresionante que la anterior. Estaba absorbiendo un abstracto particularmente llamativo cuando Ayesio apareció a mi lado. Se la ve nerviosa. No he hecho esto antes. No a este nivel. Trabajó en la gallería moderna durante 2 años. Ha tratado con coleccionistas. Coleccionistas de clase media que compran piezas para sus salones. No, um, gesticulé vagamente hacia la multitud que se reunía, visible a través de las puertas de cristal. Lo que sea esto, esto es lo mismo, solo que con más ceros. Me entregó una copa de champán que no había pedido. Respire. Usted sabe de arte. Ellos saben de dinero. Ayúdelos a conectar ambos. ¿Y si hacen preguntas que no puedo responder? Su sonrisa fue genuinamente divertida. Entonces, sea honesta. Diga que no está segura, pero que lo averiguará. La gente rica respeta más la autenticidad que fingir una experiencia que no se tiene. Las puertas se abrieron. Los invitados entraron como una marea. Mujeres con vestidos de diseñador. Hombres con trajes impecables. El sutil aroma de perfume caro y dinero viejo. Reconocí rostros de revistas, de programas de noticias. La élite de Milán, reunida en el hotel de Alessio para beber champán y considerar el arte. Hora del espectáculo, murmuró Alessio. Luego, más fuerte, acercándose a una pareja que examinaba una escultura cerca de la entrada. Bienvenidos. Permítanme presentarles a Valentina Ritchie, nuestra especialista en arte para esta noche. Las siguientes 2 horas pasaron en una neblina de conversaciones sobre técnica, simbolismo, potencial de inversión. Me dejé llevar por el ritmo. Leía el interés genuino de la gente frente a la obligación social. Los emparejaba con piezas que hablaban a sus sensibilidades, no solo a sus billeteras. Un hombre de pelo plateado de unos 60 años pasó 20 minutos conmigo discutiendo una controvertida pieza de técnica mixta. Al final decidió comprarla, no a pesar de, sino porque su esposa la odiaría. Un joven emprendedor tecnológico se sintió atraído por los abstractos, respondiendo a su energía y caos. Una anciana de ojos amables quería algo que le recordara a su nieta. Lo encontramos en una delicada acuarela de olivares. Estaba explicando la procedencia de una escultura de bronce cuando lo sentí. La punzante sensación de ser observada. Me giré para encontrar a Alessio al otro lado de la sala. Estaba en una conversación, pero con la mirada fija en mí. Algo en su expresión me cortó la respiración. No era atracción exactamente, sino evaluación, como si estuviera reevaluando un cálculo. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, él apartó la vista.
Volvió su atención a su acompañante con una gracia impecable. Señorina, el posible comparador de la escultura me instó a continuar. Me volví a concentrar, apartando el extraño revoloteo que la atención de Alessio había creado. Esto era trabajo, nada más. La velada terminó pasadas las 11. Los invitados se marcharon con promesas de considerarlo, de volver, de estar en contacto. 3 piezas se vendieron directamente. Varias más despertaron un gran interés. Alessio apareció mientras los últimos invitados se iban. Tenía 2 copas de vino en la mano. Estuvo extraordinaria. Estaba aterrorizada. Lo sé. Eso es lo que lo hizo extraordinario. Me entregó una copa, señalando un sofá de cuero posicionado para ver las obras de arte restantes. Dígame honestamente, ¿lo disfrutó? Me hundí en el sofá, quitándome los Louboutin con alivio. Sí. Dios me ayude. Sí. Había olvidado cuánto me gusta hablar de arte con gente que realmente se interesa. Greor no apreciaba su pasión por ello. La pregunta debería haberse sentido intrusiva. En cambio, sentí que me ofrecía un espacio para decir una verdad que había estado llevando sola. Greor pensaba que la historia del arte era una pérdida de tiempo. Un pasatiempo, no una carrera. Quería que estudiara algo práctico, algo que diera dinero. Tomé un largo sorbo de vino, lo cual es irónico viniendo de un hombre que trabaja en la empresa de su padre y nunca ha tenido una idea original en su vida. Se quedó con él de todos modos. El amor te vuelve estúpida. Me arrepentí de las palabras de inmediato, demasiado honestas, demasiado crudas, o lo que yo pensaba que era amor. Alessio se quedó en silencio por un momento, agitando el vino en su copa. El amor no te vuelve estúpida, Valentina. El miedo sí. Y hombres como Greor son muy buenos para hacer que las mujeres tengan miedo. La comprensión en su voz me sorprendió. Suena como si supiera algo al respecto. Sé algo sobre el control. Su expresión se oscureció. Sobre los hombres que lo usan para compensar sus propias insuficiencias. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, se levantó, ofreciéndome su mano para ayudarme a levantarme. Es tarde. Hizo un excelente trabajo esta noche. Descanse mañana. El próximo evento es el sábado por la noche. Su mano era cálida, con callos en lugares inesperados para un hombre con trajes caros. Me pregunté brevemente qué había puesto esos callos allí antes de desechar el pensamiento. Alessio. Lo detuve mientras se dirigía a la puerta. ¿Por qué me está ayudando realmente? Se volvió y por un momento, algo vulnerable parpadeó en sus rasgos. Quizás estoy cansado de ver a hombres poderosos destruir todo lo hermoso que tocan. Quizás quiero ver qué pasa cuando alguien se defiende. Luego se fue, dejándome sola con el vino a medio beber y preguntas que no estaba segura de querer responder. La mañana siguiente llegó con una débil luz solar filtrándose a través de cortinas vaporosas. Me desperté desorientada, tardando varios segundos en recordar dónde estaba. No en el apartamento de Greor, en el hotel, mi santuario, comprado con 3 semanas de mi vida y sellado con la enigmática ayuda de Alessio Lombardi. Mi teléfono, que tontamente había revisado antes de dormir, había acumulado 17 nuevos mensajes de números desconocidos. Greor usando diferentes teléfonos para evitar el bloqueo. Cada mensaje era una variación del mismo tema. La preocupación se convertía en acusación. Las promesas se convertían en amenazas. Desconocido. Valentina, por favor, estoy preocupado por ti. Solo dime que estás a salvo. Desconocido. Tu madre me llamó. Está asustada. ¿Cómo puedes hacerle esto? Desconocido. Ese dueño del hotel no te protegerá para siempre. Desconocido. Te vi anoche. Ese vestido azul. Te veías hermosa. Siempre fuiste hermosa cuando me escuchabas. El último me dio escalofríos. Había estado aquí, viendo el evento de la galería a través de las ventanas, quizás. O tal vez se había colado dentro, anónimo entre la multitud adinerada. Estaba borrando los mensajes cuando un suave golpe interrumpió. Un empleado del hotel con un desayuno que no había pedido. Cornetti frescos, espresso, fruta que parecía arte. Cortesía del señor Lombardi. Señorina. También me pidió que le diera esto.
Una nota escrita con una letra decidida. Su exnovio intentó acceder al hotel a las 6 de la mañana. Afirmó ser su marido con una llave de habitación que había perdido. La seguridad lo escoltó fuera. Se le ha prohibido la entrada a la propiedad. Si continúa acosándola, tengo recursos más allá de la seguridad del hotel. Úselos. Recursos más allá de la seguridad del hotel. La frase era deliberadamente vaga, pero la implicación era clara. Agesio Lombardi tenía un poder que se extendía más allá de los límites legítimos de la gestión hotelera. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí un complicado alivio. El día se extendía ante mí, sin estructura y extraño. Por primera vez en 18 meses, no tenía que estar en ningún sitio. Nadie exigía mi tiempo. No tenía que andar con pies de plomo por los cambiantes humores de Greor. La libertad se sentía casi sofocante. Pasé la mañana explorando las instalaciones del hotel que nunca había imaginado usar. La piscina de la azotea vacía en el frío de noviembre. La biblioteca llena de volúmenes en 6 idiomas. El pequeño gimnasio donde intenté hacer yoga y me rendí después de 10 minutos. Mi cuerpo estaba demasiado tenso para encontrar paz en las posturas. Finalmente, volví al espacio de la galería. A la luz del día, sin la multitud, pude estudiar las piezas correctamente. La controvertida obra de técnica mixta que el hombre de pelo plateado había comprado reveló capas que me había perdido en el caos de la noche. Pinceladas audaces y violentas sobre delicados bocetos a lápiz. Rabia y ternura luchando por el dominio en el mismo lienzo. Es sobre su madre. Me giré para encontrar a Agesio de pie en la entrada. Vestía más informal de lo que lo había visto. Vaqueros oscuros, un suéter de color carbón que enfatizaba la anchura de sus hombros. El artista, aclaró, acercándose para pararse a mi lado. Luca Mariani. Su madre tenía trastorno límite de la personalidad. Dice que esta pieza es lo que se sentía al ser amado y destruido simultáneamente. Eso es desgarrador. Eso es honesto. Inclinó la cabeza, estudiando la pieza con genuino interés. La mayoría de la gente quiere que el arte sea hermoso. Luca hace arte que es verdadero. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos contemplando la violenta ternura congelada en pintura y tinta. Recibí su nota, dije finalmente. Gracias por encargarse de Greor. Está resuelto por ahora. Lo intentará de nuevo. El tono de Alessio llevaba el peso de la certeza. Hombres como él no aceptan el rechazo fácilmente. En su mente, esto es una locura temporal de su parte. Está esperando a que usted recupere el juicio. No voy a volver con él, lo sé, usted lo sabe, pero él aún no lo cree. Se giró para mirarme de frente. Valentina, necesito preguntarle algo, y necesito que sea honesta. ¿Alguna vez la ha golpeado? La franqueza de la pregunta me robó el aliento. No, no exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Me abracé a mí misma. De repente sentí frío a pesar de la cómoda temperatura de la galería. Empuja, agarra, a veces deja moretones, pero siempre donde no se ven. Dice que es porque me quiere demasiado, porque lo vuelvo loco cuando no le hago caso. La expresión de Alessio se endureció hasta volverse peligrosa. Muéstreme los moretones, muéstremelos. Mi instinto fue negarme, mantener oculta esta vergüenza privada. Pero algo en su voz, no un interés morboso, sino una furia fría y calculada, me hizo subir la manga de mi suéter. El moretón en la parte superior de mi brazo había pasado de morado a un amarillo verdoso enfermizo, 4 marcas distintas donde los dedos de Greor se habían clavado. Agesio lo estudió sin tocar, con la mandíbula apretada. ¿De cuándo es? 5 días antes de que se fuera. Asentí. Sacó su teléfono, tomando varias fotografías antes de que pudiera protestar. Evidencia, por si la necesitamos. ¿Para qué? Para lo que venga después. Guardó el teléfono, su expresión era ilegible. Necesito que entienda algo, Valentina. El trabajo que le ofrezco es legítimo, pero puedo ofrecerle una protección que no lo es, del tipo que hace que hombres como Greor reconsideren sus prioridades. ¿Qué tipo de protección? Del tipo sobre el que no se hacen preguntas. Su mirada se encontró con la mía.
Tengo conexiones en esta ciudad, gente que me debe favores, gente que puede dejarle muy claro a su exnovio que seguir persiguiéndola no sería aconsejable. Está hablando de amenazarlo. Estoy hablando de educarlo sobre las realidades de la situación. Debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una oscura satisfacción al pensar en Greor, sintiendo miedo por una vez. ¿Es eso lo que hace? Pregunté. Además de ser dueño de hoteles. Una ligera sonrisa, completamente sin humor. Hago muchas cosas, Valentina. Algunas de ellas son incluso legales. La admisión debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, tenía un extraño sentido. La forma en que el personal del hotel le mostraba una deferencia más allá del respeto normal de un empleado. Los recursos que mencionaba casualmente. La investigación nocturna sobre mi pasado. Alessio Lombardi era más que un simple dueño de hotel. Mucho más. ¿Y si digo que sí a esta educación? Pregunté con cuidado. Entonces Greor aprende que usted está bajo mi protección, que perseguirla conlleva consecuencias que no disfrutará. Hizo una pausa. Pero, Valentina, entienda. Una vez que me involucro de esta manera, no es algo casual. Se convierte en mi responsabilidad. No me lo tomo a la ligera. Su responsabilidad, como si yo fuera un problema que hay que gestionar. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente, como si fuera alguien a quien he decidido ayudar. Hay una diferencia. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué yo? No me conoce. No soy nadie. Solo otra mujer huyendo de una mala relación. Usted no es nadie. Su voz tenía una intensidad inesperada. Anoche estuvo en mi galería e hizo que el arte cobrara vida para gente que ve todo en términos de potencial de inversión. Dejó a un hombre que la estaba destruyendo, aunque irse significaba no tener a dónde ir. Está sobreviviendo cuando la mayoría de la gente se habría desmoronado. Hizo una pausa. Eso no es ser nadie, Valentina. Eso es ser extraordinaria. El cumplido se alojó en algún lugar detrás de mis costillas, cálido e incómodo. No estaba acostumbrada a que me vieran de esta manera, como fuerte en lugar de difícil, como superviviente en lugar de terca. Necesito pensarlo, dije finalmente. Me parece justo. Miró su reloj. Ese gesto habitual. Tengo una reunión. El evento de mañana por la noche es una reunión corporativa. Ejecutivos de tecnología, muy informal, más sobre networking que sobre arte. Póngase algo cómodo. Y Valentina. Se detuvo en la puerta. Decida lo que decida sobre mi oferta, el trabajo sigue en pie. No tiene que aceptar una cosa para mantener la otra. Después de que se fue, me hundí en el sofá de cuero, con la mente dando vueltas. Hace 3 días, mi vida era el apartamento de Greor, mi trabajo a tiempo parcial en la galería y un terror cuidadosamente gestionado. Ahora vivía en una suite de lujo, trabajaba para un hombre que admitía tener conexiones ilegales y consideraba si aceptar una protección que provenía de fuentes en las que no debería confiar. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Desconocido. Hablé con un abogado. No puedes simplemente irte, Valentina. Tenemos un contrato de alquiler juntos. Bienes compartidos. Me estás robando al llevarte tus cosas. La audacia me hizo reír. Un sonido agudo en la galería vacía. Me había llevado una bolsa de lona con mi propia ropa. Todo lo demás, muebles, aparatos electrónicos, incluso las obras de arte que él había comprado para mejorar mi gusto, permanecían en el apartamento. Pero para Greor, mi partida era un robo. Le había robado a mí misma, la posesión que más valoraba. Estaba componiendo una respuesta cuando el buen juicio prevaleció. Responder solo le daría lo que quería. Mi atención, mi energía emocional, la prueba de que todavía podía afectarme. En cambio, bloqueé este número también. Añadí una nota en mi teléfono para bloquear automáticamente cualquier número desconocido. Y tomé una decisión. Encontré a Alessio en su oficina. Estaba sentado detrás de un amplio escritorio con 2 monitores de ordenador y una vista de Milán extendiéndose bajo él como un reino. Quiero su ayuda, dije sin preámbulos. Lo que sea que esté ofreciendo, lo quiero. Me estudió durante un largo momento. ¿Está segura? No.
pero estoy segura de que no quiero pasar el resto de mi vida teniéndole miedo. Si puede hacer que se detenga, quiero eso. Asintió una vez. Decidido. Entonces, considere lo hecho. Tardará 1 o 2 días en organizarlo. Mientras tanto, continúe con el trabajo del hotel. Mantenga desactivados los servicios de localización de su teléfono. No vaya a ningún sitio sola. Siento que debería preguntar qué va a hacer. Debería, pero no lo hará. Su boca se curvó ligeramente, porque es más inteligente que eso. Tenía razón. No quería saber los detalles. La negación plausible se sentía más segura que la complicidad. El evento corporativo de mañana, continuó, cambiando de tema con fluidez. 75 ejecutivos de una empresa tecnológica alemana. Van a lanzar un producto en el mercado italiano. Quieren establecer contactos con líderes empresariales locales. Su trabajo es facilitar la conversación, hacer conexiones, asegurarse de que nadie se quede solo con aspecto incómodo. Pensé que esto era sobre arte. Es sobre personas, Valentina. El arte fue solo el medio anoche. Mañana, el medio es la innovación y la oportunidad. Se adaptará. Su confianza en mí se sentía inmerecida, pero extrañamente alentadora. ¿Y si no puedo? Entonces aprenderá. Para eso son las 3 semanas. Para aprender de lo que es capaz cuando alguien no le dice constantemente que es inadecuada. La observación se acercó a verdades que había estado evitando. La voz de Greor todavía resonaba en mi cabeza, catalogando mis defectos, mis fracasos, mi incapacidad para funcionar sin él. Váyase, dijo Alessio, no con crueldad, descanse. Lea los materiales informativos que le enviaré a su habitación. Mañana por la noche estará brillante. Me fui, no convencida de la brillantez, pero dispuesta a intentarlo. Esa noche pedí servicio de habitaciones, algo que nunca había imaginado hacer, y extendí los materiales informativos sobre la mesa del comedor. Perfiles de empresas, biografías de ejecutivos, temas de conversación sobre la relación comercial germano-italiana. A mitad de memorizar nombres, mi teléfono sonó desde un número internacional desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Valentina. La voz de Greor, tensa de furia reprimida. Basta de este juego. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis métodos, igual que tengo métodos para encontrarte donde sea que creas que puedes esconderte. Hizo una pausa. Sé lo de tu nuevo trabajo, jugando a disfrazarte para algún dueño de hotel. ¿Crees que le importas? Eres una novedad, Valentina, un proyecto. Cuando se aburra, volverás a la calle, a donde perteneces. No me llames más. Te llamaré cuando quiera. Eres mi novia. Tenemos un futuro juntos. Solo estás confundida ahora mismo, influenciada por la gente equivocada. Estaba confundida, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Durante 18 meses estuve confundida, pero ahora lo tengo muy claro. Hemos terminado, Greor. Acéptalo. Nunca lo aceptaré. Su voz se tornó más oscura. Eres mía, Valentina. Siempre serás mía. Y si no puedo tenerte, me aseguraré de que nadie más lo haga. Terminé la llamada con las manos temblando. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Deberías haber llamado a la policía. Deberías haber solicitado una orden de alejamiento. Deberías haber hecho todas las cosas que la gente racional hace ante amenazas creíbles. En cambio, llamé al único número que había memorizado. Alessio respondió al primer tono. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabía que algo había pasado? No llamaría si no fuera así. Dígame. Le relaté la conversación, la amenaza de Greor resonando en mi memoria. Voy a subir, dijo Alessio. No le abra la puerta a nadie más. Llegó en 5 minutos, lo que significaba que había estado en algún lugar del hotel. En su oficina, quizás, o haciendo sus rondas nocturnas. Escuchó la grabación que había tenido la presencia de ánimo de hacer. Su expresión se volvía más fría con cada palabra. Mañana se convierte en esta noche, dijo finalmente. Voy a hacer la llamada ahora. ¿Qué llamada? La que asegura que Gregor Solov aprenda el error de sus actos. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Haga una maleta. No todo. Solo lo que necesitaría para unos días.
Existe la posibilidad de que intente algo desesperado en las próximas 24 horas. La quiero en un lugar aún más seguro. ¿Más seguro que una suite de hotel? Sí. Su mirada se encontró con la mía. Mi casa no es una imposición, es una precaución. Y Valentina, su voz se suavizó ligeramente. Hizo lo correcto al llamarme. No lo dude. Después de que se fue, me senté en la elegante suite que había sido mi refugio durante 3 días. Me preguntaba cómo había llegado a este momento, huyendo de la obsesión de un hombre para caer en la protección de otro. Pero la protección de Alessio se sentía diferente. Peligrosa, sí. Misteriosa, absolutamente. Pero había un respeto fundamental en cómo me trataba, preguntando en lugar de exigir, ofreciendo en lugar de tomar. Empecé a empacar, eligiendo ropa práctica, zapatos cómodos. A través de la ventana, Milán brillaba con 1000 luces. Cada una vida vivida de maneras que no podía imaginar. En algún lugar ahí fuera, Greor planeaba su próximo movimiento, seguro de su derecho a reclamarme. Y en algún lugar más cerca, Ayesio hacía llamadas que cambiarían la ecuación por completo. Era un peón en un juego que no entendía del todo. Pero por primera vez en 18 meses, era un peón que elegía sus propios movimientos. Eso tenía que contar para algo. La casa de Ayesio ocupaba los 2 últimos pisos de un edificio industrial reconvertido en Porto Romana. Solo se podía acceder por un ascensor privado que requería tanto una tarjeta de acceso como un escaneo de huellas dactilares. Las medidas de seguridad deberían haberme alarmado. En cambio, se sintieron reconfortantes después de la amenaza de Greor. «Bienvenida a mi santuario», dijo Alessio mientras el ascensor se abría directamente a su loft. El espacio me dejó sin aliento. Paredes de ladrillo visto, techos altos con vigas de acero originales, ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte de Milán. Pero a diferencia de la elegancia calculada del hotel, el espacio se sentía vivido. Libros apilados en cada superficie. Un sofá de cuero muy usado frente a una chimenea. Arte que claramente fue elegido por amor y no por inversión. Tiene un Mariani, dije, reconociendo la ternura violenta del artista en un cuadro sobre la chimenea. Tengo 3. Luca es un amigo. Alessio dejó mi bolso, moviéndose por el espacio con familiar facilidad. Pintó ese después de que su madre muriera. Dijo que fue la primera vez que pudo pintarla sin sentir que podría salir del lienzo y hacerle daño. La cruda honestidad de la declaración coincidía con la brutalidad emocional del cuadro. Me acerqué, estudiando las texturas superpuestas, la forma en que la rabia y el duelo competían por el dominio. Su habitación de invitados está arriba, continuó Alessio. Baño privado, todo lo que debería necesitar. Pero Valentina se giró para mirarme, con expresión seria. Necesito ser claro sobre algo. Aquí está a salvo. Completamente a salvo. Mi casa tiene una seguridad que hace que la del hotel parezca un patio de recreo. Nadie entra sin mi conocimiento. Eso me incluye a mí. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay una cerradura en la puerta de la habitación de invitados. Úsela si quiere. No me ofenderé. Su mirada se encontró con la mía. No soy Greor. No tomo lo que no se ofrece libremente. La aclaración no debería haberme conmovido, pero lo hizo. Después de 18 meses de la posesividad de Greor disfrazada de amor, el respeto de Alessio por los límites se sentía revolucionario. Gracias, logré decir. No me dé las gracias todavía. Podría cambiar de opinión cuando conozca a mi gato. Como si lo hubiera invocado, un enorme gato atigrado gris se materializó detrás del sofá. Me miró con el desdén que solo los felinos pueden dominar de verdad. Ese es Dante. Es un imbécil, pero es mi imbécil. El afecto de Alessio por el gato era evidente en su voz. Probablemente dormirá en su cama, quiera usted o no. Queda advertida. Me reí, el sonido me sorprendió por su autenticidad. Me gustan los gatos. Bien, porque ya le gusta a usted, lo cual es raro. Normalmente le lleva semanas tolerar a gente nueva. Dante se acercó, frotándose contra mis tobillos con un ronroneo que sonaba como un pequeño motor. Me agaché para rascarle detrás de las orejas,
ganándome un murmullo de aprobación. Traidor, le murmuró Ayesio al gato, pero su sonrisa delataba su placer. El momento se sintió surrealista en su domesticidad. Horas antes, Greor me había amenazado. Ahora estaba rascando las orejas de un gato en el loft de un extraño, sintiéndome más segura de lo que me había sentido en meses. Debería mostrarle el resto del espacio antes de que Dante decida que le pertenece por completo. Ayesio señaló la escalera flotante que conducía al nivel superior. La habitación de invitados estaba tan cuidadosamente diseñada como el resto del loft. Minimalista pero cómoda, con su propia sala de estar y un baño que rivalizaba con las suites del hotel. Una pared de estanterías albergaba una colección ecléctica, filosofía junto a novelas baratas, teoría del arte junto a ciencia ficción. Nunca sé lo que querré leer, explicó Ayesio, notando mi examen sorprendido. Así que simplemente lo colecciono todo. Debe haber miles de libros aquí. 3.247 la última vez que conté, aunque he adquirido unas cuantas docenas desde entonces. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Leer es mi escape, supongo. Una forma de vivir vidas que no están complicadas por mis propias elecciones. La admisión se sintió inesperadamente personal. Me uní a él en la ventana, observando a Milán pulsar con vida nocturna muy abajo. ¿Puedo preguntarle algo?, dije en voz baja. Puede preguntar, puede que no responda. ¿El hotel es su único negocio? Estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz tenía una precisión cuidadosa. Soy dueño de varias propiedades en todo Milán. Hoteles, restaurantes, algunas discotecas. Todo legítimo, todo rentable. Pero también facilito ciertas transacciones, conexiones entre personas que necesitan cosas y personas que pueden proporcionarlas. Cosas legales, a veces. Se giró para mirarme. Existo en áreas grises. Valentina, no soy un santo, pero tampoco soy un monstruo. La ayuda que le ofrezco con Greor. No se trata de violencia, se trata de hacerle entender que el costo de perseguirla supera cualquier posible beneficio. ¿Cómo? A través de la información. Su sonrisa fue fría. Greor trabaja para el negocio de importación de su padre. ¿Sí? Hay aspectos de ese negocio que no sobrevivirían a un escrutinio cercano. Irregularidades fiscales, violaciones aduaneras. Nada catastrófico, pero suficiente para ser inconveniente. Recibirá pruebas de que si continúa acosándola, esas pruebas llegarán a las autoridades correspondientes. Lo está chantajeando. Lo estoy educando sobre las consecuencias. La expresión de Ayesio se endureció. Amenazó con asegurarse de que nadie más pudiera tenerla si él no podía. Eso no es amor, Valentina. Eso es posesión, y no tolero a los hombres que creen que son dueños de las mujeres. La convicción en su voz me hizo estudiarlo más detenidamente. Esto es personal para usted, no solo por mí o por el principio. Algo cambió detrás de sus ojos. Mi madre pasó 20 años con un hombre que creía que era su dueño. Mi padre. Era tradicional en sus puntos de vista. Las mujeres pertenecían a ciertos lugares, se comportaban de ciertas maneras. Mi madre intentó dejarlo 3 veces. Cada vez, él la convenció de que no podría sobrevivir sin él. ¿Qué pasó? Murió cuando yo tenía 17 años. Un ataque al corazón, oficialmente. Pero creo que murió por llevar el miedo en su pecho durante 2 décadas. Su voz se mantuvo uniforme, pero el dolor se filtraba a través de ella. Juré que nunca sería como él y que nunca dejaría que hombres como él ganaran. La comprensión llegó, dolorosa y completa. Por eso ayuda. Por eso se da cuenta cuando las mujeres llegan asustadas a su hotel. Me doy cuenta porque no me di cuenta lo suficientemente pronto con mi madre. Se alejó de la ventana, su postura defensiva a pesar de su aire casual. No puedo salvar a todo el mundo, pero puedo salvar a los que se cruzan en mi camino. No estoy pidiendo que me salven. Lo sé. Por eso la estoy ayudando. Su mirada se encontró con la mía. Se está salvando a sí misma. Yo solo estoy proporcionando recursos. La distinción importaba más de lo que podía articular. No era una damisela que necesitaba ser rescatada. Era una mujer que había tomado la decisión más difícil
y necesitaba apoyo para llevarla a cabo. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Ahora se queda aquí, donde está a salvo. El evento corporativo de mañana sigue según lo planeado. Volverá al hotel para ello, con seguridad presente. Greor recibe su educación mañana por la tarde. Para mañana por la noche, entenderá que continuar con esta persecución es un suicidio profesional. Y si no le importa su carrera, entonces pasaremos a medidas más persuasivas. La voz de Alessio tenía un filo que me recordó exactamente con quién estaba tratando. Pero le importará. Valentina, los hombres como Greor son fundamentalmente egoístas. Cuando el costo se vuelve personal, se rinden. Quería creerle, pero ya había subestimado la obsesión de Greor antes. Intente descansar, dijo Alessio, dirigiéndose hacia la puerta. Tengo algunas llamadas que hacer. Sírvase lo que quiera de la cocina. Dante probablemente se unirá a usted en breve. Es un mendigo descarado. Después de que se fue, exploré la habitación más a fondo. Encontré pequeños detalles que revelaban más sobre Alessio de lo que cualquier conversación podría. Libros anotados en los márgenes con pensamientos y preguntas. Una fotografía enmarcada de una mujer que tenía que ser su madre. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos guardaban sombras. Una colección de monedas internacionales que sugerían viajes a lugares que solo había soñado visitar. Fiel a la advertencia de Alessio, Dante apareció en minutos, lanzándose a la cama con la presunción de ser el dueño. Me acosté a su lado, rascándole la barbilla mientras ronroneaba. La normalidad del momento era un bálsamo contra el caos del día. Mi teléfono permaneció misericordiosamente en silencio. Todos los números desconocidos bloqueados. Pero sabía que Greor no desaparecería sin más. Encontraría otras formas de contactarme, otras presiones que aplicar. Debo haberme quedado dormida, porque me desperté con el olor a comida y la voz de Alessio llamando desde abajo. Valentina, ¿tiene hambre? Descendí la escalera flotante para encontrarlo en la cocina abierta, revolviendo algo que olía a gloria. Se había cambiado a vaqueros y una simple camiseta negra. Parecía más joven y más accesible que con sus trajes habituales. No cocino a menudo, admitió, pero hago un excelente aglio e olio, comida reconfortante. Comimos en su enorme mesa de comedor, con Dante supervisando desde una silla cercana. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. Arte, libros, la ridícula política de la escena social de Milán. Alessio era culto sin ser pretencioso, leído sin ser condescendiente. No es lo que esperaba, dije finalmente. ¿Qué esperaba? No lo sé. Alguien más intimidante, supongo. Es dueño de hoteles, tiene conexiones misteriosas, hace desaparecer problemas. Puedo ser intimidante cuando es necesario. Su sonrisa fue irónica, pero lo encuentro agotador. Ser yo mismo es más fácil. ¿Quién es usted mismo? Lo consideró, agitando el vino en su copa. Alguien que ha hecho las paces con ser complicado. Hago cosas de las que no estoy orgulloso, pero duermo bien porque trazo líneas que no cruzaré. Herir a gente inocente es una de esas líneas. ¿Y Greor? ¿Chantajearlo no cuenta como herir a alguien? Greor está lejos de ser inocente. La voz de Alessio se endureció. Le puso las manos encima, Valentina. La amenazó. Está tratando de cazarla como si fuera de su propiedad. Lo que sea que le pase se lo ha ganado. La feroz protección en su tono hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Había pasado tanto tiempo escuchando que mis percepciones eran erróneas, mis reacciones excesivas. Que alguien validara mi experiencia se sentía revolucionario. Gracias, dije en voz baja, por creerme, por ayudar. No me dé las gracias todavía. Mañana podría complicarse. Tenía razón. El día siguiente comenzó con bastante tranquilidad. Trabajé en la habitación de invitados, memorizando biografías de ejecutivos para el evento de la noche. Alessio se fue a media mañana para reuniones. Me dejó con su código de seguridad y estrictas instrucciones de no abrir la puerta a nadie. Alrededor de las 2, mi teléfono sonó desde un número que reconocí. La galería donde había trabajado. Valentina. María, mi antigua jefa, sonaba incómoda. Necesito hablar contigo sobre algo. Si es por lo que Greor dijo de que renuncié. Es sobre Greor. Sí,
Vino aquí esta mañana. Insistió en esperarte a pesar de que le expliqué que ya no trabajabas aquí. Él, Valentina, se puso agresivo. Empezó a revolver en el almacén donde guardabas tus cosas personales. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera. El horror me invadió. ¿Se llevó algo? No estoy segura. El almacén es un desastre. Pero Valentina te dejó una nota. No sé si debería leerla o... Léela. La interrumpí, con el corazón latiendo con fuerza. Una pausa. Luego la voz de María, tensa de preocupación. Dice, no puedes esconderte del amor. Ahora sé dónde duermes. Nos vemos esta noche. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo podía saber lo del loft de Alessio, a menos que... Mi mente volvió a la noche anterior, al salir del hotel. El ascensor privado. El coche que Alessio había enviado. ¿Había estado Greor observando? ¿Nos había seguido? María, gracias por llamar. Tengo que irme. Terminé la llamada e inmediatamente marqué a Alessio. Valentina, ¿qué pasa? Greor sabe dónde estoy. Dejó una nota diciendo que sabe dónde duermo. Que me verá esta noche. Silencio al otro lado. Luego, en voz baja, quédese exactamente donde está. Enciérrese en la habitación de invitados. Voy a enviar a alguien de mi confianza para que se quede con usted hasta que yo pueda llegar. Se llama Marco. Alto, calvo, con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. No le abra la puerta a nadie más. Alessio, lo estoy manejando. Valentina, confía en mí. Terminó la llamada, dejándome sola con el miedo y con Dante, quien pareció sentir mi angustia y se apretó contra mi pierna con una gentileza inusual. Me encerré en la habitación de invitados como se me indicó. Empujé una silla pesada debajo de la manija de la puerta por si acaso. A través de la ventana podía ver la calle de abajo, buscando cualquier señal de Greor. 20 minutos después sonó el ascensor. Me pegué a la pared, con el corazón martilleando, hasta que oí la voz de Alessio. Valentina, soy yo. Marco está conmigo. Está a salvo. Quité la silla y abrí la puerta. Encontré a Alessio con un aspecto más sombrío que nunca. Lo acompañaba un hombre que coincidía con la descripción de Marco. Imponente, profesional, armado. Marco se quedará aquí hasta que esto se resuelva, dijo Alessio. No va a ir al evento de esta noche. Se quedará aquí donde está segura. Pero el trabajo es protegerla, no ponerla frente a ventanas donde él podría estar observando. Su voz se suavizó. Valentina, Greor está escalando la situación. Eso cambia las cosas, cambia mi enfoque. ¿Qué significa eso? Significa que se acabó jugar limpio. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Significa que Gregor Solov está a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas lo que es mío. La posesividad en su frase debería haberme alarmado. En cambio, se sintió como una armadura contra el mundo. ¿Qué va a hacer? Lo que sea necesario. Me tomó la cara suavemente, su pulgar rozando mi pómulo. Confíe en mí. Busqué en sus ojos, encontrando determinación y algo más. Una preocupación genuina que no tenía nada que ver con el deber o la deuda. Sí, susurré, confío en usted. Su sonrisa fue breve, pero real. Bien, quédese con Marco. Volveré antes de la mañana. Luego se fue y me quedé con un guardaespaldas silencioso y un gato, esperando cualquier tormenta que Alessio estuviera a punto de desatar en mi nombre. Marco resultó ser una compañía inesperadamente buena para un hombre cuyo trabajo implicaba la amenaza implícita de la violencia. Se instaló en la sala de estar principal. Alternaba entre monitorear las cámaras de seguridad en su tableta y leer una novela de misterio de bolsillo gastada. ¿Le gusta Camilleri?, pregunté, reconociendo la obra del autor de novela negra italiano. Levantó la vista, sorprendido. ¿Conoce su obra? Crecí en Verona. A mi abuela le encantaba la serie del inspector Montalbano. Me acomodé en el sofá. Dante reclamó inmediatamente mi regazo. Ella decía que Camilleri entendía que resolver misterios era en realidad entender a las personas. Su abuela era sabia. La expresión de Marco se suavizó ligeramente. La mía decía algo similar, que el mundo tiene sentido si prestas atención a por qué la gente hace las cosas, no solo a lo que hacen.
Caímos en una conversación cómoda, evitando cuidadosamente el tema de Greor o por qué exactamente necesitaba protección. Marco había trabajado para Alessio durante 8 años. Me dijo que desde que Alessio lo había ayudado con una situación familiar. ¿Qué tipo de situación? Del tipo en que el marido de mi hermana pensaba que sus puños resolvían las discusiones. La voz de Marco se mantuvo nivelada, pero había acero debajo. El señor Lombardi se aseguró de que entendiera el error de sus actos. Mi hermana y sus hijos están a salvo ahora. Ese tipo de deuda no la pagas, la devuelves con creces. Otra pieza del rompecabezas de Alessio encajó. No solo ayudaba a mujeres que huían del abuso, construía una red de personas leales porque había intervenido cuando otros miraban para otro lado. ¿Es esto lo que es? Pregunté. ¿Devolver el favor? Quizás. O quizás el jefe ve algo en usted que vale la pena proteger más allá de la obligación. La mirada cómplice de Marco me hizo sonrojar. No suele traer gente a su casa. Este loft es un espacio sagrado. El hecho de que esté aquí lo dice todo. ¿Dice qué? Que le importa a él más de lo que probablemente se ha admitido a sí mismo. Antes de que pudiera procesar esa observación, la tableta de Marco sonó. La estudió, su expresión se oscureció. ¿Qué es? Sensores de movimiento en la planta baja. Alguien está intentando acceder al edificio. Se levantó, su mano moviéndose hacia el arma enfundada a su lado. Quédese aquí. Cierre la puerta de la habitación de invitados. No salga hasta que yo se lo diga. Me retiré arriba como se me indicó, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana de la habitación de invitados, tenía una vista parcial de la calle de abajo. Una figura familiar caminaba cerca de la entrada del edificio. Ocasionalmente miraba hacia las ventanas. Greor. Realmente había venido aquí. De alguna manera había encontrado la dirección de Alessio y estaba intentando entrar. Mi teléfono sonó. El número de Alessio. Está aquí, dije sin preámbulos. Greor está fuera. Lo sé, Marco me alertó. Estoy a 5 minutos. Su voz transmitía una furia fría. Valentina, escuche con atención. No puede entrar. La seguridad del edificio es de grado militar. Pero si la ve en la ventana, sabrá que está en el lugar correcto. Aléjese del cristal. Me retiré a la sombra, todavía observando los movimientos agitados de Greor abajo. ¿Qué va a hacer cuando llegue aquí? Tener una conversación que no olvidará. Alessio hizo una pausa. Necesito preguntarle algo. Cuando lo dejó, se llevó algún documento, papeles con su nombre, algo que los conectara oficialmente. Solo mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque Greor ha estado diciendo a la gente que están comprometidos, que tienen cuentas conjuntas, propiedades compartidas, creando un rastro de papel que sugiere que no puede simplemente irse. Su voz se tensó. Está construyendo un caso de por qué tiene derechos sobre usted. La manipulación era tan característica de Greor que casi me reí. Nunca tuvimos cuentas conjuntas. Nunca compartimos propiedades más allá del contrato de alquiler del apartamento. Bien, eso lo hace más fácil. La evidencia que iba a usar contra él, estoy acelerando el cronograma. Esta noche recibe todo. Documentación de evasión de impuestos, violaciones aduaneras, pruebas de que la empresa de su padre se basa en el fraude, junto con un mensaje muy claro. Déjela en paz o todo va a las autoridades. Y si no cree que lo haré de verdad, entonces lo haré y le explicaré que esa fue su advertencia. Sin vacilación, sin duda. No voy de farol, Valentina. Él tampoco, aparentemente. Así que estamos a punto de descubrir quién quiere esto más. Su obsesión por poseerla o su libertad. A través de la ventana, vi un elegante coche negro detenerse en la acera. Alessio salió, seguido de 2 hombres que no reconocí. Se movían con el mismo propósito eficiente que Marco. Entrenados, preparados, peligrosos cuando era necesario. Estoy aquí, dijo Alessio innecesariamente. Quédese al teléfono. Quiero que escuche esto. Vi a Greor girarse cuando Alessio se acercó. Vi su lenguaje corporal cambiar de agitado a defensivo. Incluso desde esta distancia, pude ver su sorpresa al ser confrontado. Gregor Solov,
La voz de Alessio llegó a través del teléfono, tranquila y controlada. Tenemos que hablar. ¿Quién demonios eres tú? La voz de Greor, acentuada y agresiva. Esto es propiedad privada. Mi propiedad, en realidad. Este edificio y otros 4 en esta manzana. Alessio se acercó, sus compañeros flanqueándolo. Ha estado acosando a Valentina Ricci, haciendo amenazas, acechándola en múltiples lugares. Eso se acaba esta noche. Valentina es mi novia. Tengo todo el derecho. No tiene ningún derecho en lo que a ella respecta. La temperatura en la voz de Alessio bajó varios grados. Ella lo dejó. Ha dejado claro que no quiere contacto con usted. Usted ha elegido ignorar eso. Ha elegido escalar del acoso a las amenazas. Eso fue un error. No sabes de lo que estás hablando. Valentina está confundida, influenciada por la gente equivocada. Necesita ayuda. Necesita que la dejes en paz. La paciencia de Alessio pareció agotarse. Le ofrezco una oportunidad para que se marche. Deje de contactarla. Deje de buscarla. Siga con su vida. Haga eso y la información que tengo sobre las prácticas comerciales de su familia se mantendrá privada. Incluso desde mi posición elevada, pude ver a Greor tensarse. ¿Qué información? Fraude fiscal, evasión aduanera, blanqueo de dinero. Suficiente para interesar a múltiples agencias gubernamentales. Suficiente para destruir la empresa de su padre y enviarlos a ambos a prisión. La voz de Alessio se mantuvo conversacional, haciendo la amenaza aún más escalofriante. Soy un hombre de negocios, Gregor. Entiendo el análisis de costo-beneficio. ¿Vale su obsesión por una mujer que no lo quiere la pena de perder todo lo demás? Estás fanfarroneando. No tienes nada. Uno de los compañeros de Alessio se adelantó, entregándole a Greor una tableta. Incluso desde mi distancia pude ver la cara de Greor palidecer mientras se desplazaba por lo que se mostraba. Eso es una pequeña muestra, continuó Alessio. El dossier completo es considerablemente más condenatorio. Va a las autoridades mañana por la mañana, a menos que me convenza de lo contrario. Esto es chantaje. Esto es educación. Alessio lo interrumpió. Ha construido su vida con el dinero y las conexiones de su padre. Valentina construyó la suya con supervivencia y fuerza. No lo necesita, nunca lo necesitó. Acepte esa verdad. Márchese y su vida continúa. Siga persiguiéndola y todo lo que ha dado por sentado desaparecerá. Las manos de Greor temblaban mientras devolvía la tableta. Es mía. Es suya propia. Por primera vez, la ira real rompió el control de Alessio. Eso es lo que nunca has entendido. Las personas no son posesiones. Las mujeres no son propiedad. Valentina no es tuya. No fue tuya. Nunca será tuya. Es un ser humano que tomó la decisión de dejarte. Acéptalo. No lo entiendes. La voz de Greor se quebró. La amo. Todo lo que hice, lo hice porque la amo. Lo que sientes no es amor. La voz de Alessio se suavizó ligeramente. No con simpatía, sino con algo parecido a la lástima. El amor no requiere moretones. El amor no necesita amenazas. Lo que sientes es obsesión, control, miedo a perder algo que te has convencido de que posees. Eso no es amor, Greor. Eso es enfermedad. A través del teléfono oí la brusca inspiración de Greor. Luego, inesperadamente, empezó a llorar. Sollozos ásperos y rotos que deberían haberme conmovido, pero solo me hicieron sentir vacía. Puedo cambiar, dijo entrecortadamente. Si ella vuelve, puedo demostrar que puedo cambiar. Ella no quiere que cambies. Quiere que la dejes en paz. La voz de Alessio permaneció implacable. Tienes 24 horas para tomar tu decisión. Vete de Milán. Deja a Valentina en paz y tus secretos se mantendrán en secreto. O quédate y enfrenta las consecuencias. ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? Porque a diferencia de ti, no rompo las promesas que hago a las mujeres. Alessio se giró para irse. Sus compañeros lo siguieron. 24 horas. Greor elige sabiamente. Los vi regresar al coche. Vi a Greor desplomarse contra la pared del edificio. Lo vi finalmente. Finalmente parecía derrotado. La voz de Alessio llegó a través del teléfono. Más baja ahora. ¿Está bien? No lo sé.
Mis manos temblaban. ¿Realmente ha terminado? Ha terminado si él elige que termine. Baje. Hablemos como es debido. Lo encontré en la sala de estar principal. Marco se había retirado discretamente para darnos privacidad. Ayesio se había quitado la chaqueta, aflojado la corbata. La fachada de Control se agrietaba ligeramente en los bordes. Eso fue... No pude encontrar palabras adecuadas para lo que había presenciado. No lo amenazó con violencia. La violencia lo habría convertido en un mártir en su propia historia, una víctima del mundo cruel que lo mantenía alejado de su amor. Ayesio se sirvió una copa, me ofreció una. La rechacé. Quitarle su dinero, su estatus, el negocio de su padre. Eso amenaza las cosas que más valora, a sí mismo y su comodidad. Realmente entiende a los hombres como él. Me he dedicado a entenderlos. Se acomodó en el sofá. El agotamiento era evidente en la forma en que se desplomó ligeramente. Mi padre era uno de ellos. Controlaba a mi madre a través del dinero, de la posición social, de la amenaza de lo que significaría perderlo. La vi encogerse para encajar en sus expectativas hasta que no quedó nada de quien había sido. Se quedó por usted. Se quedó porque creía que no tenía otra opción. Para cuando tuve la edad suficiente para ofrecerle una, ya era demasiado tarde. Había olvidado cómo imaginar algo diferente. Su mirada encontró la mía. Por eso no dejaré que Greor la haga olvidar. Usted no es quien él intentó convencerla de que era, o es quien elige ser. Las palabras aterrizaron con un peso inesperado. Durante 18 meses había sido quien Greor necesitaba que fuera, más silenciosa, más pequeña, más sumisa. Redescubrir quién era realmente se sentía simultáneamente liberador y aterrador. Y si ya no sé quién es, entonces tiene 3 semanas para averiguarlo. La sonrisa de Ayesio fue gentil. Mientras trabaja para mí, vive aquí, está a salvo, sin más presión que presentarse y ser usted misma. ¿Y si ser yo misma no es muy interesante? Su risa fue genuina, cálida. Valentina entró en mi hotel empapada y aterrorizada, y sin embargo pasaron 3 horas antes de que supiera que estaba allí. Ha trabajado en 2 eventos e hizo que el arte cobrara vida para gente que ve todo como transacciones. Está aprendiendo especificaciones técnicas alemanas para mañana porque se niega a parecer poco preparada. Es muchas cosas, pero poco interesante no es una de ellas. El cumplido se instaló en algún lugar detrás de mis costillas, cálido e incómodo. No estaba acostumbrada a que me vieran como capaz en lugar de difícil. Gracias, dije en voz baja. Por esta noche, por entender lo que realmente funcionaría contra él, por no hacerme sentir débil por necesitar ayuda. No es débil, Valentina. Es estratégica. Hay una diferencia. Se levantó, estirándose. Descanse un poco. El evento de mañana empieza a las 7. Marcos se quedará en la habitación de invitados de abajo si necesita algo. ¿Y Valentina? Se detuvo al pie de las escaleras. Aquí está a salvo. Realmente a salvo. Permítase creerlo. Después de que se fue, me quedé en el sofá, con Dante ronroneando en mi regazo. Milán brillaba más allá de las ventanas. Por primera vez en meses, el miedo que había vivido en mi pecho se alivió ligeramente. Greor parecía derrotado, incluso roto. Esperé a sentirme culpable por ello. Esperé a que algún vestigio del amor que una vez sentí por él se convirtiera en arrepentimiento. Pero todo lo que sentí fue alivio. Y quizás, solo quizás, los primeros y frágiles brotes de esperanza de que la vida podría ser diferente a lo que me había resignado a aceptar. 3 semanas pasaron en una neblina de eventos de hotel, conversaciones nocturnas en el loft de Alessio, y mañanas en las que me despertaba sin temor por primera vez en años. Greor se había ido de Milán el día después del ultimátum de Alessio, según la discreta vigilancia de Marco. Sin mensaje final, sin gran gesto, solo ausencia donde había habido obsesión. El alivio debería haber sido completo. En cambio, me encontré esperando a que ocurriera la siguiente desgracia. Lo está haciendo de nuevo. Observó a Alessio durante el desayuno en lo que sería mi último día, esperando el desastre. ¿Puede culparme? Jugueteé con los huevos en mi plato, sin apetito.
Hace 3 semanas huía de un hombre que amenazaba con destruirme. Ahora tengo 6.000 euros ahorrados y él simplemente se ha ido. Parece demasiado fácil. Nada de esto fue fácil, Valentina. Su voz tenía un suave reproche. Eligió irse cuando irse era aterrador. Confió en un extraño para que la ayudara. Se reconstruyó pieza por pieza mientras trabajaba en eventos que la aterrorizaban. Eso no es fácil. Eso es extraordinario. Sigue usando esa palabra. Encontré su mirada a través de la mesa. Extraordinaria. No lo soy. Solo estoy sobreviviendo. Sobrevivir es extraordinario cuando la alternativa es más fácil. Dejó su café, prestándome toda su atención. ¿Sabe lo que veo cuando la miro? A alguien que se negó a desaparecer, incluso cuando un hombre se esforzó mucho por hacerla desaparecer. Eso es poder. Valentina. Poder real. La convicción en su voz hizo que algo se abriera en mi pecho. Durante 3 semanas, Ayesio se había convertido no exactamente en un amigo, sino en algo más complicado. Mi empleador, mi protector, y cada vez más, alguien cuya opinión importaba más de lo que era prudente. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Hoy es mi último día. El último evento es esta noche. Mañana. Me interrumpí, dándome cuenta de que no tenía ningún plan más allá de dejar la seguridad que Alessio había construido a mi alrededor. Mañana, toma decisiones, dijo simplemente. Eso es lo que significa la libertad, la capacidad de elegir por una misma. Y si no sé qué elegir, entonces se toma tiempo para averiguarlo. El trabajo en el hotel ha terminado, pero dudó. Inusual en él. Tengo una proposición, una de negocios de verdad. Antes de que asuma lo contrario, estoy escuchando. Los eventos de las últimas 3 semanas han tenido más éxito que cualquiera que haya organizado antes. Los comentarios la mencionan específicamente a usted. Su conocimiento, su capacidad para hacer que la gente se sienta cómoda, su genuina pasión por el arte y la cultura. Se reclinó observando mi reacción. Quiero contratarla permanentemente como mi enlace cultural, organizando y presentando eventos, curando arte para mis propiedades, representando a mis hoteles ante la élite cultural de Milán. La oferta me dejó atónita. Eso es un trabajo de verdad, una carrera, con un salario real, 3.000 euros mensuales, más bonificaciones basadas en el éxito del evento. Beneficios completos, asignaciones para desarrollo profesional. Hizo una pausa. Y vivienda si la quiere. Hay un apartamento estudio en uno de mis edificios, más pequeño que aquí, pero suyo, sin obligación de aceptar, sin condiciones ligadas al trabajo si lo rechaza. Mi mente daba vueltas. Estabilidad financiera, trabajo significativo, independencia. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. ¿Por qué invertir en mí de esta manera? Porque es buena en ello. Porque Milán necesita más gente que se preocupe por el arte más allá del potencial de inversión. Porque se detuvo. Algo vulnerable cruzó sus rasgos. Porque he disfrutado teniéndola cerca y egoístamente espero que se quede. La admisión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos parecía listo para examinar. ¿Puedo pensarlo? Tómese todo el tiempo que necesite. La oferta sigue en pie de todos modos. Miró su reloj. Ese gesto habitual. Tengo reuniones hasta las 5. El evento de esta noche es a las 8. La subasta benéfica, nuestro final. Póngase algo que la haga sentir poderosa. Después de que se fue, subí a la habitación de invitados que había sido mía durante 3 semanas. Mis pertenencias, escasas cuando llegué, ahora incluían un armario de ropa elegante. Libros que Alessio me había recomendado, pequeños lujos que había comprado con mis ganancias. Evidencia de una vida que comenzaba a tomar forma. Saqué el vestido azul medianoche de mi primer evento, el que había usado cuando Greor había observado desde fuera. Usarlo esta noche se sentía simbólico de alguna manera. La prueba de que ya no tenía el poder de hacerme tener miedo de ser vista. Mi teléfono, que había estado felizmente silencioso desde la partida de Greor, vibró con un mensaje de un número desconocido. Se me encogió el estómago incluso antes de mirar. Desconocido.
3 semanas es mucho tiempo para pensar en los errores. Yo también he tenido tiempo para pensar en los míos. ¿Podemos hablar solo una vez para terminar las cosas como es debido? G. Mis manos temblaban. Incluso con una sola inicial, lo supe. Greor, usando otro número para evitar mis bloqueos. Debería haberlo borrado de inmediato. Debería habérselo dicho a Ayesio. Dejar que Marco se encargara. En cambio, me encontré escribiendo una respuesta. Yo. ¿Cómo conseguiste este número? Desconocido. ¿Importa? No estoy tratando de asustarte, Val. Solo quiero cerrar el ciclo. 10 minutos. El café donde tuvimos nuestra primera cita. Mañana a las 2 de la tarde. Prometo que te dejaré en paz después. El apodo, Val, algo que me llamaba cuando las cosas iban bien, me causó un dolor no deseado. No de anhelo, sino de luto por la mujer que había creído en lo que teníamos. Yo, ¿por qué debería confiar en ti? Desconocido. Porque no soy el monstruo en el que me has convertido. Estaba herido, enojado. Dije cosas que no sentía. Pero Valentina, estoy buscando ayuda. Ayuda de verdad. Un terapeuta. Estoy trabajando en mis problemas de ira. Quiero que veas que estoy tratando de cambiar. El mensaje sonaba razonable, incluso maduro. Todo lo que las comunicaciones anteriores de Greor habían carecido. Lo que lo hacía más peligroso, no menos. Le mostré el intercambio a Marco cuando llegó para el turno de noche. Es una trampa, dijo sin dudar. Hombres como él no cambian en 3 semanas. Simplemente se vuelven mejores en la manipulación. Pero, ¿y si habla en serio? ¿Y si rechazo esta única conversación y él vuelve a escalar? Entonces nos encargamos. Pero Valentina, la expresión de Marco era grave. En el momento en que responda, en el momento en que acepte verlo, le está diciendo que el límite es negociable, que si persiste lo suficiente, cederá. ¿Es ese el mensaje que quiere enviar? Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero una parte herida de mí quería creer que Greor podía cambiar. Porque si no podía, ¿qué decía eso de los 18 meses que había pasado con él? ¿De mi juicio? ¿De mi valía? Necesito decírselo a Ayesio, dije finalmente. Ya lo hice. Está de camino. Ayesio llegó en 20 minutos. Su expresión era furiosa mientras leía los mensajes. No va a ir, dijo rotundamente. Este es el comportamiento de un abusador de manual. Pedir disculpas, prometer un cambio, crear una situación en la que él controle el encuentro. Es una trampa, Valentina. Lo sé intelectualmente, pero emocionalmente. Luché por articular el enredo de sentimientos. Necesito saber que estoy tomando la decisión correcta, que no estoy huyendo de alguien que realmente podría cambiar. La gente puede cambiar, dijo Alessio, su voz suavizándose ligeramente. Pero no en 3 semanas, no sin consecuencias reales que los obliguen a enfrentarse a sí mismos. Greor enfrentó consecuencias. Perderla a usted, perder su cómoda vida en Milán. Pero no se ha enfrentado a sí mismo. Esto no es cambio, es estrategia. Entonces déjeme ver su farol. Me reuniré con él en un lugar público con seguridad cerca. 10 minutos, como pidió. Si realmente ha cambiado, aceptará mis límites. Si no, encontré la mirada de Alessio. Entonces lo sabré con certeza, sin más dudas. La mandíbula de Alessio se tensó. Por un largo momento no dijo nada, claramente luchando entre el deseo de protegerme y el reconocimiento de que esta era mi decisión. No me gusta, dijo finalmente, pero lo entiendo, así que así es como funciona. Se reunirá con él en el café del hotel, no en un lugar al azar. Marco y otros dos estarán en mesas cercanas. Yo estaré observando desde las cámaras de seguridad. A la primera señal de agresión, la primera voz levantada. Intervenimos, y Valentina. Su mirada se encontró con la mía con una intensidad que me robó el aliento. 10 minutos, ni un segundo más. No le debe más que eso. Asentí, ya dudando de mi decisión, pero necesitando un cierre. La subasta benéfica de esa noche fue nuestro evento más exitoso hasta la fecha. Me moví entre la multitud con mi vestido azul medianoche, facilitando guerras de pujas, conectando a donantes con causas, sintiéndome poderosa de la manera que Alessio había sugerido.
La mujer que Greor había menospreciado se sentía imposiblemente lejana. Ayesio me encontró cerca del final de la velada, cuando se vendió el último artículo y el champán fluía libremente. Estuvo magnífica esta noche, dijo, ofreciéndome una copa. Tres donantes importantes han preguntado específicamente sobre trabajar con usted en futuros eventos. Buena práctica para el trabajo real. Acepté el champán. Mi decisión sobre su oferta se cristalizaba. Sí, por cierto, a todo. Al trabajo, al apartamento. Quiero quedarme. Su sonrisa transformó su rostro. ¿Estás segura? Terrada, pero segura. La ciudad me destruyó una vez. Quiero ver si puedo reconstruirme aquí. Ya lo ha hecho. Chocó su copa contra la mía. Pero Valentina, sobre mañana con Gregor, no tiene que hacer esto. No le debe nada. Me lo debo a mí misma. La certeza de que tomé la decisión correcta. Bebí un sorbo de champán, reuniendo valor para lo que necesitaba decir. Estas 3 semanas, trabajando para usted, viviendo en su espacio, me ha dado algo que no había tenido en años. No seguridad, aunque eso también, sino la creencia de que podría ser alguien más allá de lo que Greor me convenció que era. Siempre fue alguien más allá de eso. La voz de Alessio bajó, íntima a pesar de la multitud que nos rodeaba. Solo la ayudé a recordar. La forma en que me miraba hizo que mi pulso se acelerara de maneras que no tenían nada que ver con el miedo. Durante 3 semanas algo había cambiado entre nosotros. Empleador y empleada, protector y protegida. Pero también algo más complejo, algo que ninguno de los dos había nombrado. Mañana, dije, necesitando vocalizar el plan para hacerlo real, después de que me reúna con Gregor y termine esto como es debido. Quizás podríamos hablar de cosas que no son trabajo, ni seguridad, ni arreglos prácticos. La comprensión parpadeó en sus ojos. Me gustaría eso. La tarde siguiente me encontró en el café del hotel, con las manos envueltas alrededor de un café con leche que se enfriaba, observando la entrada en busca de la llegada de Greor. Marco estaba sentado a 3 mesas de distancia, absorto en su teléfono, pero hiperalerta. Otros 2 miembros del personal de seguridad posicionados estratégicamente por todo el espacio. Greor entró precisamente a las 2. Parecía más delgado de lo que recordaba, más viejo. Me vio de inmediato y se acercó con pasos cuidadosos, como si pudiera huir. Valentina. Mi nombre en su boca ya no tenía poder. Gracias por venir. 10 minutos, dije sin preámbulos. Dijiste que querías un cierre, así que habla. Se sentó frente a mí, sus manos jugueteando con un sobre de azúcar. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que salió mal. Lo que salió mal es que pensabas que el amor significaba posesión, que me ponías las manos encima cuando te enfadabas, que no podías aceptar un no por respuesta. Lo sé, su voz se quebró. Sé que te hice daño. La terapia me ha ayudado a ver lo tóxico que era mi comportamiento. Cómo dejé que los celos y la inseguridad me convirtieran en alguien que odio. 3 semanas de terapia no deshacen 18 meses de abuso. Gregor, lo sé también. No te estoy pidiendo que vuelvas. Te estoy pidiendo que veas que lo estoy intentando. Que no soy el monstruo que crees que soy. No eres un monstruo, estuve de acuerdo, pero tampoco eres seguro. Y yo merezco seguridad más de lo que tú mereces redención. Sus ojos se abrieron como si nunca hubiera considerado mi seguridad como algo separado de su narrativa de desamor. ¿Así que eso es todo? ¿3 años juntos y simplemente te vas? 18 meses, corregí. Y sí, eso es todo. Me voy porque quedarme me destruiría. Porque el amor no debería doler. Porque finalmente me di cuenta de que valgo más que la versión de mí misma que necesitabas que fuera. Ese tipo, Lombardi, él te hizo esto. Te convenció de que eres demasiado buena para mí. Ayesio no me convenció de nada. Solo creó un espacio para que yo recordara lo que ya sabía. La expresión de Greor se oscureció. La ira familiar brilló en sus rasgos. Te estás acostando con él, de eso se trata todo esto. De lo que se trata esto, dije, levantándome. Es que no te debo explicaciones sobre mi vida. Se acabaron los 10 minutos, Greor. No me contactes de nuevo. Valentina,
Se levantó también, intentando agarrar mi brazo. Marco estaba allí antes de que sus dedos hicieran contacto. Un muro de músculo entre nosotros. La señorita dijo que han terminado, dijo Marco en voz baja. Hora de irse. Por un momento vi a Greor calcular, luchar o huir, escena o rendición. Luego sus hombros se desplomaron, la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. Realmente estoy tratando de cambiar, dijo, con voz pequeña. Espero que lo creas. Espero que lo consigas, respondí, diciéndolo en serio. Por tu bien y por el de quien venga después de mí. Pero no seré un daño colateral en tu viaje para ser mejor. Lo vi irse, esperando alguna oleada de emoción, dolor, culpa, satisfacción. En cambio, solo sentí una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Ayesio apareció a mi lado, habiéndose materializado desde donde quiera que hubiera estado monitoreando. ¿Cómo se siente? Libre, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de ello. Necesitaba verlo una vez más para saberlo con certeza. Ahora lo sé. Lo que sea que tuviéramos, lo que sea que pensé que teníamos, se acabó. Bien, me ofreció su brazo. Venga, tengo algo que mostrarle. Me llevó al jardín de la azotea del hotel, actualmente vacío en el frío de noviembre. Milán se extendía bajo nosotros, un tapiz de belleza y caos antiguo y moderno. Vengo aquí cuando necesito perspectiva, dijo Ayesio. Cuando el peso de todo lo que he construido se siente demasiado pesado. La ciudad me recuerda que hay cosas más grandes que mis problemas. Es hermoso. Suspiré. Lo es. Pero me estaba mirando a mí, no a la vista. Valentina, necesito decir algo. Y necesito que sepa que no hay presión detrás de ello. Su trabajo es suyo de todos modos. Su apartamento es suyo de todos modos. Pero estas 3 semanas, teniéndola en mi espacio, en mi vida, me ha recordado lo que me he estado perdiendo. No solo compañía, sino compañerismo. Alguien que me desafía, que no se intimida por las partes complicadas de quién soy. Se giró para mirarme de frente. No soy Greor. No la enjaularé ni la menospreciaré, pero me gustaría mucho tener la oportunidad de conocerla más allá de empleador y empleada, si eso es algo que usted también quisiera. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No sé si estoy lista para otra relación. Apenas me estoy encontrando a mí misma de nuevo. Entonces nos tomamos tiempo. Construimos una amistad primero. Dejamos que sea esto se desarrolle naturalmente en lugar de forzarlo. Su sonrisa fue gentil. Soy un hombre paciente, Valentina. Y vale la pena esperarla. La honestidad de ello, la falta de presión o expectativa, hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas inesperadas. Me gustaría eso, susurré. Tiempo, amistad, ver a dónde va. Entonces tenemos un trato. Extendió su mano en un eco de nuestro primer acuerdo de hace 3 semanas. La tomé, esta vez sabiendo exactamente lo que estaba eligiendo. No seguridad a cualquier costo, no protección que venía con condiciones, sino una asociación con alguien que veía mi valía y quería ayudarme a verla también. Hace 3 semanas había huido a un hotel para esconderme de un hombre que decía amarme. Esta noche estaba en una azotea con un hombre que me había ayudado a recordar cómo amarme a mí misma. La diferencia lo era todo.